cómo la doctrina de la providencia pone de manifiestas la omnipotencia, la sabiduría y la bondad de Dios. Hemos visto a Dios cómo con su gran poder, con su sabiduría y su bondad infinita, interviene en el curso de todas las cosas. Pero a propósito de este tema en el cual vemos reflejada el control soberano de Dios en cada asunto, necesitamos no solo ver esa providencia afectando el presente, sino también el pasado. Es decir, si hablamos de la providencia en los términos que hemos dado hasta hoy, necesariamente tenemos que pensar en la providencia desde la caída. De hecho, vamos a contemplar la providencia divina en la Biblia y en nuestro día a día, ejerciéndose sobre todas las acciones pecaminosas de los ángeles y de los seres humanos. En otras palabras, Dios no decretó ni tampoco participa o infunde o apoya o aprueba que un ángel o un ser humano peque. Pero ni siquiera el pecado de esas criaturas surgió de repente, sorpresivamente, sino que aún esos pecados están bajo el control de la providencia de Dios. Bien, vamos a estar desarrollando esa enseñanza en 2 puntos. El primer punto: el pecado es decretado, pero no permitido. Y el segundo punto: Dios es soberano sobre el pecado, no su autor. Bueno, primer punto: el pecado es decretado, pero no permitido. El pasaje que leímos de Romanos 11:32 nos muestra sobre esa verdad resumidamente. Dice: Dios encerró a todos en incredulidad. Vemos a Dios, a través de su control soberano y su decreto, llevar a cabo una acción. Dios no está siendo pasivo, ni como se dice en el lenguaje popular neoevangélico, es que Dios lo permitió. No, aquí está mostrándonos a Dios activamente. Dios los encerró, ¿sí?, en incredulidad para tener misericordia de ellos. Bien, entonces dense cuenta, el pecado es decretado, pero no permitido. Es decir, cambiemos ese lenguaje de que es que eso lo permitió Dios, porque a uno cuando dice lo permitió Dios, está uno queriendo decir como que él sabía que iba a pasar, lo vio venir, pero se quedó cruzado de brazos y lo dejó suceder. Eso es básicamente la idea con que uno diga Dios lo permitió. Entonces ese es el lenguaje típico de aquellos que no han estudiado la doctrina de la providencia, la doctrina del decreto, la doctrina de la providencia, en fin, ¿sí? Y casualmente son los que más resaltan el libre albedrío y la libertad del hombre. Como sea, por medio de la providencia, sabemos que Dios no se ubica en una posición de espectador, como si solamente permitiera que las cosas sucedieran. No, por el contrario, vemos en las Escrituras que Dios se mantiene gobernando todos los sucesos, ordenando todos los sucesos y limitando cada acto pecaminoso de múltiples maneras. En las enseñanzas anteriores establecimos que Dios está bajo el control de las cosas, sean naturales, sean secundarias, sean humanas, de su libertad. A veces Dios actúa con medios, por medio de ellos, sin ellos, en contra de ellos, ¿sí? Pero hoy vamos a hacer énfasis en que Dios incluso actúa usando el pecado. Es decir, Dios no lo ocasiona, pero como es algo que de todas formas sucede, entendemos que no se escapó de su plan y por el contrario es capaz de usar eso que es malo para bien. Bueno, y eso lo vemos en varios casos de la palabra. Uno de ellos, Génesis 50:20, si quieren mirándolos. Vamos a hacer referencia a varios, búsquenlos rápidamente si quieren. Génesis 50:20. José dice: ustedes planearon hacerme mal. ¿Se acuerdan cuando los hermanos lo vendieron y todo a Egipto? Ellos pensaron hacer mal, pero ¿qué dice José? Fue Dios el que me trajo acá
para traer toda esta salvación de la que hemos sido beneficiados. ¿Sí se dan cuenta? Dios no es el autor del pecado de los hermanos de José, pero aún el pecado de ellos sirvió para que Dios se glorificara y salvara a mucha gente. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios puede usar el pecado y está bajo control aún de los actos pecaminosos de las criaturas. Usted puede ver otro caso similar en 2 de Reyes 19:28. En ese pasaje se muestra cómo Dios usa a un reino impío como Asiria para cumplir sus planes de castigar a los apóstatas de Judá. ¿Sí? O sea, son una nación impía, pero Dios usa sus actos crueles, inhumanos, indignos, bueno, como sea, para cumplir sus propósitos. Bien, Segunda de Reyes 19:28. Otro pasaje que también nos muestra un poco de este actuar es Salmo 50:21. Se los leo. Salmo 50:21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado, pensabas que de cierto yo sería como tú, pero yo te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Sí? Vemos a una persona X que estaba pecando y el Señor dice: ¿tú pensabas que por no haber yo actuado antes estaba complacido en lo que hacías? ¿Sí? No, antes voy a usar eso en tu propia contra. Entonces se da cuenta, está usando el mismo acto pecaminoso para ejercer una disciplina. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios puede usar aún los actos pecaminosos para cumplir sus propósitos. Hay más ejemplos. Mire, 1 de Samuel 24:1. Hay un censo que está llevando a cabo David, que va en contra de la voluntad de Dios, pero la palabra dice que el Señor le incitó a que hiciera eso. Y si usted compara ese pasaje con 1 de Crónicas 21:1, dice que es Satanás. Es muy extraño. Un pasaje dice que el Señor incita a David y el otro pasaje dice que Satanás incita a David. Al fin, algunos blasfemos y herejes utilizan esto para decir que el Dios del Antiguo Testamento es el malo y empiezan a confundir ambas identidades, lo cual es no solo ignorante sino también ridículo. Al contrario, el relato bíblico lo que quiere hacer es destacar que aún los actos pecaminosos y el obrar de Satanás no funciona por medio por fuera del decreto divino. ¿Sí? Entonces, Satanás incita a David. El otro pasaje dice que es el Señor el que incita a David. No hay ningún problema, porque Satanás es un esclavo al servicio de Dios, un mensajero de Dios para llevar a cabo cosas pecaminosas, por así decir. ¿Sí? En ese sentido vemos, el censo es incitado realmente por el decreto de Dios y usa el mover de Satanás para llevar a cabo el censo, que es pecado de David. ¿Ven? En ninguna manera Dios se le muestra como una especie de autor, pero sí bajo control de lo que está ocurriendo. Bien, entonces dense cuenta, todos los versículos que miramos que sirven como ejemplos muestran a un Dios que no está pasivo permitiendo. ¿Se dieron cuenta? En ningún momento dice y Dios no permitió, o ese es el decreto permisivo, que ahora ese es como uno nuevo que salió. La palabra no habla en esos términos y la teología sistemática histórica, por lo menos protestante, no contemplaba ese tipo de ideas hasta que surgió el movimiento arminiano y demás. Bien, Dios no es pasivo que se queda observando o que permite las cosas, no, Él es activo, soberano, controlando todas las cosas. Es muy diferente, ¿cierto que sí? Ambas ideas. Hay otra situación que ya hemos mencionado otras veces, 1 de Reyes 22:21 en adelante. Es un cuadro similar, vemos a un espíritu de mentira. Alguien podría decir que es un demonio, no sabemos porque ahí dice que es un ángel. No tenemos suficiente para saberlo, el caso es que es un espíritu, un ángel que dice
yo voy a engañar a Acab. Porque el Señor dijo, bueno, yo ya he decretado que Acab se muere hoy, parafraseándoles. Pero ¿cómo vamos a hacer para que muera? Y todos empiezan a participar y a dar ideas. Y un ángel dice, yo iré. ¿Cómo lo vas a hacer? Le dice el Señor. Y el ángel dice, yo seré un espíritu de mentira en la boca de los profetas personales de él, para que lo engañen y él vaya a la guerra y muera allá. Y el Señor le dice, ve. Y así fue. El espíritu de mentira estuvo en los profetas le dijeron, el Señor te dice que te va a dar la victoria. Y acá fue, y una flecha que fue disparada al azar, supuestamente, le cayó preciso a él y se murió. Dense cuenta, ahí estamos viendo. Le dieron augurios de victoria para que fuera la guerra, pero Dios ya había decretado que iba a morir. No solamente hubo un control de los sucesos, de una flecha tirada al azar, mejor dicho, sino que también vemos el control de Dios sobre el pecado, porque hay un espíritu que está diciendo mentiras, hay profetas que están siendo farsantes, pero aún todo eso está usándose para cumplir de su plan. ¿Ven? Otro ejemplo, 2 Samuel 16:10. 2 Samuel 16:10. ¿No seguía Dios bajo control aún en las maldiciones de Simei? ¿Se acuerdan el hombre ese que le tiraba piedra a David y le decía, váyase de aquí, hombre sanguinario, y lo maldecía? ¿Qué dijo David? Dios lo mandó. ¿Se acuerdan? ¿Qué está diciendo David? Dios no está diciendo que Dios está diciéndole maldiciones por la boca de Simei. Dios está diciendo Dios envía a esa criatura para que hable de esa manera y él, a través de ese pecado de calumnia, difamación, lo que sea que estuviera haciendo contra David, fuera Dios glorificado. ¿Sí? Él dice David a Abisai, ¿por qué lo quieres matar? Dios lo mandó, yo no puedo hacer nada contra eso. ¿Sí? Y así, hermanos, en el Nuevo Testamento el ejemplo por excelencia es la muerte del Señor Jesús. Hechos 2:23, Hechos 4:27 nos muestra eso. Hay un alcance absoluto del decreto divino. Dice que Herodes, Poncio Pilato, los judíos, bueno, todo el mundo se unió para conspirar contra Jesús y crucificarlo. Un pecado el más ruin del todo el universo. Crucificar al Hijo de Dios. Pero aún en esos actos pecaminosos, Dios está bajo control. ¿Sí? Entonces queda claro, Dios decretó el pecado, no lo permite, o sea, como diciendo lo permitió. No, Él lo decreta. Y tanto es así que está bajo control de cada pecado, de cada acto. Bueno, vamos con el segundo punto. Dios es soberano sobre el pecado, no su autor. ¿Sí? Cada vez que se toca ese tema, toca hacer siempre la salvedad para evitar calumnias o malos entendidos. Porque Dios decreta el pecado, tiene control sobre los hechos pecaminosos, pero Dios no es el autor del pecado. Porque el pecado no vino de Él. ¿De dónde vino el pecado? De la criatura. ¿Quién fue el que pecó ahorita en el pasaje de Reyes? El ángel mentiroso. ¿Quién fue el que pecó con la crucifixión de Cristo? Bueno, todos Judas y todos los que se unieron. ¿Se dan cuenta? Siempre hay criaturas. ¿Quién incitó a hacer el censo a David? Satanás, y David hace un censo ilegal. ¿Sí? Dense cuenta, la criatura es la que peca. De ella es que viene el pecado, no de Dios. Entonces, estas verdades, en vez de colocar la fuente o la culpa del pecado en Dios, lo que hace es mostrarnos que Dios es justísimo, santísimo y que jamás participa ni aprueba el pecado. Por el contrario, cada acto pecaminoso resalta la responsabilidad de las criaturas. Leamos 1 Juan 2:6. 2:16, perdón. Dice, todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos
Y la soberbia de la vida no es del Padre, sino que es del mundo. ¿De dónde viene la vanidad? ¿De dónde viene la inmundicia? ¿De dónde viene la soberbia? Dios la decreta porque no se escapa de los planes. Porque Dios hasta esas cosas las utiliza para su gloria. Pero no provienen de Dios porque Dios no es el autor de ellas. ¿De dónde vienen? Del mundo, del hombre, de la criatura. ¿Se da cuenta? Y así está el pasaje de Santiago 1, ya lo citamos cuando estudiamos el decreto. Dios no es el autor del pecado. Entonces se cuenta, a pesar de que las acciones pecaminosas provienen de las criaturas, Dios sigue estando bajo control, encaminando todas las cosas para su gloria y para el bien de los escogidos. Eso es impresionante. Hemos visto, Dios está bajo control de todo lo que pasa, de las cosas milagrosas que ocurren, de las cosas imprevistas que suceden, pero hoy vemos que Dios está bajo control hasta cuando hay pecado de por medio. Ni siquiera el pecado es un área en la que Dios no tiene control o soberanía. Dios es rey de cada pulgada o cada espacio atómico del universo. Nada se escapa de su dominio. Reflexionemos esto, hermanos, para terminar. Pensemos en las circunstancias dolorosas y tristes en nuestra vida. No es simplemente que Dios las permitió, fue que Dios las decretó. Y esto nos da unas enseñanzas más fuertes para nuestra vida aún. Porque cuántas veces Dios usa esas circunstancias para guardarnos del pecado o para hacernos estremecer y volver de nuestra negligencia espiritual. ¿Cuántas veces Dios usa el mal que hace alguien contra nosotros para devolvérselo a esa misma persona que intentó hacernos mal? ¿Sí? Si Dios no tuviera control sobre el pecado, entonces Dios no podría ser justo para pagarle al pecador como merece. Cito a Flavio del siglo XVII. Abro comillas. Si no hay una providencia dominante ordenando todas las cosas para bien de su pueblo, ¿cómo es que el bien o el mal que les es hecho en este mundo es retornado a quienes se los hacen? Cierro comillas. Sí, a decir verdad, Dios puede y efectivamente usa el pecado de los inicuos, pero Dios sigue estando en una posición altísima e infinitamente santa y cumple sus propósitos. Cito a Calvino, abro comillas. Por tal razón, aunque de muchas maneras use las malas acciones de los hombres, Dios nunca se desvía ni en mínimo grado de su carácter propio, es decir, de su rectitud infinitamente perfecta. Cierro comillas. Amén. Dios es santo, siempre santo, bajo control, aún del pecado de las criaturas. Vamos a hacer ahora.